La norma internacional de contabilidad número 2, correspondiente al inventario, nos indica que tiene por objeto prescribir el tratamiento contable de los inventarios, es decir, realizar un ajuste a valor neto realizable. Como recomendación nos indica que los inventarios se miden al valor del costo o al valor neto realizable, siempre al menor. Ahora, ¿qué es el valor costo? El valor costo va a depender del método que usted utilice, si es CPP o costo promedio ponderado, o el método de FIFO, primero en entrar, primero en salir. En cuanto al valor neto realizable, corresponde al precio estimado de venta menos los costos estimados para terminar su producción o los costos necesarios para llevar a cabo la venta. Entonces tenemos que distinguir que el valor costo es el valor contable que nos ha quedado, mientras que el valor neto realizable, precio de venta menos los costos necesarios para poder generar la venta. Y se elige siempre el menor. Por otro lado, también tenemos la NIC número 16 o Norma Internacional Contable número 16, que habla de la propiedad, planta y equipo. En el caso de la propiedad, planta y equipo, nos indica que el principal problema que podría surgir al momento de reconocimiento es distinguir cuál es el importe en libros, realizar los ajustes por depreciación y reconocer las pérdidas por deterioro. Inicialmente, los activos fijos se reconocen al valor costo y al 31 de diciembre podemos ajustarlos bajo el método de la revalorización. Ahora, en el caso de la revalorización necesitamos el valor razonable, y el valor razonable es el precio que recibirá por vender un activo o que se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición. En este caso es el valor de mercado. El valor razonable se debe comparar con el valor libro. Si el valor razonable es mayor al valor libro, entonces el resultado se reconoce como una reserva de revalorización, que sería una cuenta del patrimonio. En cambio, si el valor razonable es menor al valor libro, el resultado se reconoce como un deterioro, que sería una cuenta de resultado pérdida. Veamos un ejemplo en donde se apliquen algunos ajustes de revalorización y también algunos ajustes al término del año comercial. Acá tenemos un ejemplo de la empresa Productos Envasados Limitadas, que inicia sus actividades comerciales el 1 de junio, según consta en la escritura pública repertorio número 34.500, y los socios acuerdan un capital de 25 millones de pesos. El socio Rojas se compromete con un 70% y el socio Solís con un 30% restante. La sociedad tiene como giro comercial comercialización de productos envasados orgánicos. Este ejercicio es totalmente ficticio. Solamente es para poder dar a conocer cómo debiésemos llevar la contabilidad y cómo debiéramos realizar algunos ajustes al término del año comercial. En el caso del capital enterado, corresponde al socio Rojas un efectivo por 5 millones de pesos y un bien raíz por 12 millones y medio. En el caso del socio Solís tenemos una maquinaria y efectivo. En el caso de la maquinaria, 3 millones y medio y el efectivo por 3 millones. Entonces, para su contabilidad, tenemos acá el registro contable, en donde indicamos, en primer lugar, las cuentas obligadas, el compromiso de cada uno de los socios. Entonces tenemos cuenta obligada del socio Rojas, cuenta obligada del socio Solís, uno por 17 millones y medio y el otro por 7.500.000 pesos. Eso de acuerdo a la proporcionalidad que le correspondía a cada uno, del 70 y el 30%. Contra la cuenta capital, cuenta del patrimonio, por 25 millones de pesos. Después tenemos que se recibe el aporte de cada uno de los socios. En el caso de la cuenta obligada del socio Rojas, disminuye en 17 millones y medio, donde la caja se registra por 5 millones y el bien raíz por 12 millones y medio. En el caso de la cuenta obligada del socio Solís, disminuye por 6 millones y medio. En este caso, consideramos que tenemos en caja 3 millones y medio y maquinaria por 3 millones.
Después dice que se abre una cuenta corriente en el Banco Estado depositando 5 millones de pesos. Entonces, en este caso, para su contabilidad registramos banco contra caja por los 5 millones de pesos. Después tenemos que se cancelan honorarios notariales por concepto de legalización de la escritura por 200.000 pesos en efectivo. Por lo tanto, tenemos el concepto de gastos notariales contra caja por 200.000 pesos. El 2 de agosto se realiza la compra de muebles para equipar, en este caso, el local comercial por un valor de 1.400.000 pesos. Entonces tenemos, en este caso, muebles por 1.400.000, IVA a crédito por 266.000 y se la deuda al acreedor, en este caso 1.666.000. Después nos indica que en el caso del pago corresponde al 50% Banco Estado y el saldo al crédito. Eso significa que de manera inmediata se cancela el 50% de la compra de ese mueble. Eso quiere decir que la cuenta acreedores disminuye en 833.000 y sale dinero de la cuenta del banco. El 5 de agosto nos indica que se compra mercadería, donde consideramos 2.000 unidades de manzanas a 500 pesos cada una y 3.000 unidades de tarros de miel a 800 pesos cada una. Entonces, en este caso debemos llevar de manera inmediata una tarjeta de existencia. La tarjeta de existencia nos permite determinar el costo del inventario. En este ejemplo vemos 2 tarjetas de existencia, una para cada producto. En el caso de las manzanas tenemos 2.000 unidades a 500 pesos cada una, donde el saldo en unidades correspondería a 2.000. En cuanto a los valores, multiplicamos precio por cantidad, es decir, 500 por 2.000 corresponde a una entrada de 1 millón de pesos, quedando un saldo de 1 millón de pesos. Para el precio promedio ponderado, necesitamos tomar el saldo dividido en saldo y esto nos da un precio promedio de 500. En el caso del tarro de miel tenemos que se realizó una compra de 3.000 unidades a 800 pesos cada una, por lo tanto mantenemos un saldo de 3.000. En cuanto a la entrada en valores, precio por cantidad, 3.000 por 800 es igual a 2.400.000 pesos. Para el precio promedio, saldo dividido en saldo es igual a 800. ¿Qué voy a llevar a mi registro contable? El millón de pesos más los 2.400.000. Entonces, tenemos acá mercadería por 3.400.000 pesos, el IVA a crédito correspondiente al 19% sobre el valor neto y se le adeuda al proveedor la suma del valor neto más el valor IVA, que sería de 4.046.000. En el mismo momento se cancela con dinero extraído del Banco Estado, por lo tanto, la obligación con el proveedor disminuye por 4.046.000 y sale dinero de la cuenta del banco por 4.046.000. El 30 de agosto se realiza una venta. Tenemos acá que se venden 1.200 unidades a 1.600 pesos cada una y 2.100 unidades a 2.800 pesos cada una. Recordamos que se determina precio por cantidad. Al hacer esta multiplicación, obtenemos el valor de la venta neta. Entonces, al valor de la venta le calculamos el 19%, que sería 1.482.000, y la suma del neto más el IVA nos queda, en este caso, una cuenta a cobrar a nuestro cliente. En cuanto al costo, debo ir a mi tarjeta de existencia para identificar cuál es el costo de las unidades. En el caso de las manzanas, consideramos el precio promedio, que son 500, multiplicado por la cantidad de unidades que salen, que son 1.200. Entonces el costo correspondería a 600.000. Y en el caso del tarro de miel, precio promedio, que son 800, por la cantidad de unidades que salen, que son 2.100, sería 1.680.000. Y si usted suma los 600 más
en este caso el 1.680.000, tenemos 2.280.000. Entonces, costo de venta contra mercadería por 2.280.000. Después tenemos el día 30 de agosto, en donde se hace efectivo el cobro de esta venta. Entonces, tenemos caja que se recibe el 60% de la venta, 5.569.200, y nos queda el resto en un documento por cobrar, que sería el 40% restante, 3.712.800, y eso significa que disminuye la cuenta del cliente, quedando en estas dos nuevas cuentas. Una parte se transfiere a caja y la otra queda como documento por cobrar. Después tenemos el 2 de septiembre. En el caso del 2 de septiembre se deposita lo recaudado en la venta del día 30 de agosto. Entonces tenemos Banco Estado contra Caja por un valor de 5.569.200. El valor recaudado en caja ahora se llevó al banco para ser depositado. Eso es lo que me está diciendo la transacción. El 12 de septiembre se realiza el ajuste de IVA. Entonces acá dice que se declara y se cancelan los impuestos. 12 de septiembre. Para ello podemos elaborar un pequeño resumen de IVA, identificando el total del IVA débito, el total del IVA crédito y la diferencia que nos puede quedar como un remanente o un total a pagar. Luego determinamos el PPM, que es un porcentaje sobre las ventas netas, 0,25%, y sumamos el total a pagar más el PPM, lo que da un total de 589.500. ¿Cómo se lleva la contabilidad? El IVA débito queda cuenta saldada, por lo tanto ahora este pasivo está disminuyendo. El IVA crédito también lo vamos a dejar saldado, por lo tanto también se encontrará el activo disminuyendo. El PPM o pago provisional mensual, que se reconoce por los 19.500, y la diferencia entre el debe y el haber corresponde al total a pagar, que son los 589.500. 30 de septiembre. El 30 de septiembre tenemos acá como antecedente que se había recibido el depósito del documento por cobrar que ocurre el día 30 de agosto. Entonces, en ese caso, el documento por cobrar, que estaba acá en la parte superior, de 3.712.800, ahora esa cuenta por cobrar estará disminuyendo. ¿Y dónde se recibe? A través de una transferencia, por lo tanto el Banco Estado será la cuenta del activo que aumente por 3.712.800. 12 de octubre. El 12 de octubre tenemos que se ha realizado una compra de mercadería. La compra de mercadería indica que son 3.000 unidades a 590 pesos cada una y 4.000 unidades a 900 pesos cada una. Por lo tanto, en la tarjeta de existencia debemos observar, en este caso las entradas. Al multiplicar, por ejemplo, 590 por 3.000, tenemos una entrada de 1.770.000. Y en el caso de la compra de tarros de miel son 900 por 4.000 es igual a 3.600.000. La suma de la entrada en valores de manzanas y la entrada en valores de los tarros de miel corresponden al valor que encontramos en el asiento contable, que sería de 5.370.000. Este valor neto le calculamos el IVA, 19%, 1.020.300. Además, como antecedente, nos indica que se cancela el 50% del crédito simple y el saldo se firma en letras a 120 días.
Eso significa que debemos acá hacer una separación. Tenemos proveedores por el 50% del total y letra por pagar por el 50% restante, que las letras son a 120 días. 28 de octubre. El 28 de octubre dice que se cancelan honorarios a su contador por 400.000 pesos con cheque. Entonces, tenemos la cuenta honorarios, tenemos la retención del impuesto del artículo 42, número 2, y tenemos la salida del dinero a través del Banco Estado. Entonces, acá se calcula, por ejemplo, para el año 2023, tenemos que considerar una tasa de retención del 13% sobre el valor cobrado, y este valor lo podemos calcular, por ejemplo, considerando los 400.000 líquidos dividido en 0,87. Y ahí tendríamos el 100%. 459.770 por el 13% son 59.770 y la diferencia me quedan 400. Después tenemos el 30 de octubre. El 30 de octubre sucedió que se recibió un depósito del documento por cobrar del 30 de agosto y además tenemos acá 220 unidades de artículos de manzanas en conservas y 3.100 unidades de tarros de miel a 3.000 pesos cada una, valor neto. Y el cliente cancela el 30% con transferencia bancaria y el saldo al crédito simple. Entonces consideramos la venta, en primer lugar está devengada, entonces en este caso precio por cantidad, valor de la venta, serían 13.480.000 y al multiplicar el valor neto por el 19% obtenemos el IVA y la suma del neto más el IVA sería el valor a cobrar al cliente. Para el costo necesitamos realizar se encuentran en salida y que las 2.200 unidades se multiplican por el costo promedio ponderado. Recordamos que los costos promedios ponderados, a medida que van ocurriendo las transacciones, se considera saldo dividido en saldo. Entonces 1.571.10. En este caso 1.256.420. En el caso del 30 de octubre también hubieron ventas por los tarros de miel, 3.100 unidades y 3.100 unidades por el precio promedio que son 881,6, tenemos 2.732.960. Si sumamos tanto el costo de las manzanas más el costo de los tarros de miel, tenemos un total de 3.989.380 pesos. Costo de venta contra mercadería. Después se realiza el cobro al cliente por el valor de la venta. En este caso, solamente se consideró el 30%, sería banco contra cliente por el 30% de la venta es igual a 4.812.360. El 12 de noviembre realizamos el ajuste de IVA, por lo tanto, tenemos acá un cálculo del resumen de IVA. IVA débito fiscal menos el IVA crédito fiscal es igual al total a pagar. Además agregamos lo que es el PPM, la retención del honorario y finalmente el total a pagar. El asiento contable del ajuste correspondería al IVA débito fiscal, cuenta del pasivo que se encuentra disminuyendo, el PPM que se encuentra aumentando por los 33.700, la retención del impuesto que disminuye por 59.770, el IVA crédito cuenta de activo que disminuye por 1.020.300 y se cancela 1.634.370 correspondiente a la declaración y pago del impuesto mensual. Después sigue el 1 de diciembre. En el caso del 1 de diciembre nos dice que se crea un fondo fijo para gastos menores por un valor de 100.000 pesos. Entonces voy a tener que registrar el 1 de diciembre
fondo fijo contra banco por los 100.000 pesos. Entonces ahí tenemos la apertura del fondo fijo. Después dice que se realiza el pago de algunos anticipos de sueldo a algunos trabajadores que posee en este caso la empresa. Entonces acá podemos observar que el día 15 de diciembre a los trabajadores Angélica y Roberto se le otorgó un anticipo de 80.000 y 70.000. ¿Cómo se contabiliza esto? Como anticipo de sueldo contra el banco por un valor de 150.000 pesos. Después tenemos la compra de mercadería. Para eso nuevamente vamos a la tarjeta de existencia, en donde se dice que se compran manzanas en conserva por un valor de 600 pesos cada una, 1.000 unidades. Entonces tenemos 1.000 por 600 es igual a 600.000. Registramos mercadería por 600.000, IVA crédito correspondiente al 19% son 114.000 y se la deuda al proveedor 714.000. ...25 de diciembre. El 25 de diciembre se solicita el reembolso de fondo fijo según el siguiente detalle. Es decir, se sacó dinero del fondo fijo para comprar materiales, movilización, pagar por ejemplo algunos materiales de aseo, gastos básicos, entre otros. En este caso, primero hay que reflejar en qué se utilizó el dinero. Entonces tenemos materiales de oficina, IVA crédito, movilización, gastos básicos, materiales de aseo. ¿Y de dónde saqué el dinero? Del fondo fijo. Por lo tanto, fondo fijo es la cuenta del activo que disminuye. Después dice que se reembolsa o se repone el dinero. Por lo tanto, el fondo fijo aumenta y el Banco Estado disminuye, porque sacaron dinero de la cuenta corriente. El 31 de diciembre se pagaron remuneraciones. Entonces acá tenemos algunos antecedentes en donde se indica que tenemos 4 trabajadores, algunos realizaron horas extraordinarias, reciben gratificación anticipada, pertenecen a algunas de las administradoras de fondos de pensiones, revisamos su sistema de salud y el tipo de contrato. Entonces, con antecedentes extraídos de la página de Previred, podemos realizar el libro de remuneraciones. En este caso, el libro de remuneraciones contempla el sueldo base, algunos bonos fijos, las horas extras. En este caso, consideramos para el cálculo de las horas extras el sueldo. Utilizamos el factor del 0,0777, correspondiente a una jornada de 45 horas semanales. Ahora, si nosotros lo actualizamos, podemos usar a lo mejor la jornada de 40 horas semanales con la nueva normativa. Y además debemos considerar la cantidad de horas extras, que por ejemplo en el caso del trabajador 2 realizó 16 horas extras. En el caso de las gratificaciones, consideramos el tope, el cual corresponde a una remuneración mínima, dividido en 12 por 4,75, o consideramos el 25% sobre la base imponible, siempre el que sea menor. Entonces en el primer caso, los 3 primeros tienen tope y el trabajador 4 se le aplica el 25%. Calculamos el total imponible, los bonos de colación, movilización, determinamos el total a ver. En el caso de los descuentos, consideramos AFP, salud, seguro de cesantía y en algunos casos tenemos, por ejemplo, el adicional para aquellos que pertenecen a alguna ISAPRE. El impuesto único de segunda categoría, en donde vemos que algunos están exentos, otros, de acuerdo a los tramos, tienen que pagar un impuesto del 0,04. Por ejemplo, en el caso del primer trabajador tenía una base imponible de 1.221.872, lo que significa que se encuentra en el segundo tramo del cálculo del impuesto único de segunda categoría y eso aplica en este caso una tasa del 0,04, determinando el impuesto menos la rebaja a considerar de 34.676 y la diferencia que queda entre el impuesto menos la rebaja será el impuesto que debe asumir cada colaborador.
el total de los descuentos legales, tenemos el alcance líquido. Recordamos que el alcance líquido corresponde al total haber menos el total de los descuentos legales. Revisamos si es que recibió algún anticipo para descontarlo, de lo contrario determinamos el total líquido a pagar. En el libro de remuneraciones también se considera el aporte patronal. En el caso del aporte patronal, de acuerdo a los datos establecidos en la página de Previred, el seguro de invalidez y sobrevivencia consideramos 1,47% sobre la base imponible. El seguro de cesantía depende del tipo de contrato, por ejemplo algunos tienen 2,4%, mientras que el último, que era contrato a plazo fijo, tiene un 3%. En el caso del seguro de accidente del trabajo, usamos una tasa del 0,93% y determinamos el total. Entonces, con estos antecedentes que tenemos acá, debemos realizar el asiento contable para las remuneraciones. Tenemos remuneraciones por 4.719.826, el aporte patronal de 226.332, cuentas de resultado. Como obligaciones tenemos AFP por pagar, institución de salud por pagar, retención del impuesto único por pagar, se realiza el ajuste de la cuenta del activo de anticipos de sueldo y la diferencia que queda entre el debe y el haber corresponde a la remuneración por pagar, que sería en este caso de 3.644.000. $3.644.065. En el caso de la empresa, dice que estima un 3,5% del saldo de la cuenta del cliente que será incobrable. Eso significa que yo tengo que determinar a través del libro mayor el saldo de la cuenta del cliente para poder hacer una pequeña estimación. Entonces, dependiendo del saldo del cliente que tenga a esa fecha, entonces determinamos el 3,5%. En este caso tenemos deudores incobrables contra estimación de deudores incobrables por 393.000 pesos. Después vienen algunos ajustes de depreciaciones y revalorizaciones. En el caso de los activos fijos, tenemos acá como antecedentes un libro donde se indica cuáles son los bienes, que en este caso es maquinaria, bien raíz, muebles. Tenemos el valor costo o valor inicial, el valor residual que la empresa ha fijado, en este caso un valor residual del 10%, el monto a depreciar, que sería el valor del bien menos el valor residual, dividido en la vida útil. La vida útil de la máquina correspondería a 8 años, para el bien raíz 20 años, y para el mueble 6 años. La vida útil expresada en meses serían 96, 240 y 72 meses. ¿Cuál es la vida útil utilizada? Va a depender de cuándo se haya adquirido. Entonces, dependiendo de eso, empezamos a contar. Por ejemplo, si fue el 1 de julio, tengo julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 6 meses. Si fue en agosto, tengo agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 5 meses. Para depreciar, consideramos el valor del bien menos el valor residual dividido en la vida útil por el tiempo de uso. 3.150.000 dividido en 96 por 6. Entonces ahí tenemos 196.875. En el caso del bien raíz tenemos 281.250 y para los muebles 87.500. El valor libre o valor contable corresponde al valor del bien menos la depreciación. Y eso se compara con el valor razonable. El valor razonable me indica, de acuerdo al ejercicio, que sería de 3.400.000 pesos para la maquinaria, 12.800.000 para el bien raíz y para los muebles 890. El valor de revalorización lo podemos determinar, por ejemplo, con la tablita que tengo acá, o podemos determinarlo de esta otra forma, que es exactamente lo mismo. Vamos a llegar a los mismos resultados.
Por ejemplo, en el caso de la máquina tiene un valor de 3,5 millones. La depreciación es de 196.875, quedando un valor libro de 3.303.125. El valor de revalorización son los 3.400.000. Entonces, para calcular el valor después del ajuste, consideramos el valor razonable dividido en el valor libro, lo que me da una tasa, y eso multiplicado por el valor de la máquina. En el caso de la depreciación, después del ajuste, valor razonable dividido en el valor libro por el valor de la depreciación es igual al valor después del ajuste de 202.649. Si yo saco la resta hacia abajo, llego a 3.400.000. Y ahora, hacia el lado, el después menos el antes. 3.602.649 menos 3,5 millones son 102.649. En el caso de la depreciación, 202.649 menos 196.875 es igual a 5.774. La diferencia que quede entre el valor razonable y el valor libro puede ser positiva o negativa. En este caso es positiva, lo que indica que el valor razonable es mayor al valor libro, por lo tanto tenemos una reserva. En el caso del bien raíz, también el valor razonable eran 12.800.000 versus el valor libro que son 12.218.000, por lo tanto la diferencia positiva se reconoce como una reserva de revalorización. Y en el caso del mueble, el valor razonable son 890.000, mientras que el valor libro era 1.312.000, por lo tanto nos queda un deterioro de valor de 422.500 pesos. Considerando estas diferencias, tenemos acá en primer lugar las depreciaciones, depreciación del ejercicio contra depreciación acumulada tanto de la máquina, bien raíz y mueble. Luego tenemos los ajustes, entonces en este caso ajustamos las depreciaciones y también consideramos las reservas de revalorización. Lo puede hacer en asiento separado o lo podemos hacer en un solo asiento. En el caso de la maquinaria aumentó en 102.649, aquí lo tenemos donde está destacado en amarillo, y en el caso del bien raíz 594.629. Tenemos al mueble, el cual disminuyó su valor, por lo tanto tenemos que disminuye por 450.667, también disminuyó la depreciación en 28.167 y se reconoció un deterioro de valor, cuenta de resultado pérdida de 422.500 pesos. En el caso de la mercadería, también hay que hacer un análisis para ver si tengo que hacer algún ajuste de acuerdo a la NIC número 2. Entonces, en este caso, tenemos acá las tarjetas de existencia en donde identificamos el valor de las manzanas y también de los tarros de miel y lo comparamos con el valor neto realizable. En el caso de los antecedentes que se entregaban acá, se definió que para el producto de la manzana en conserva el valor neto realizable era de 480 y que para el tarro de miel conserva su valor. Entonces en el caso del tarro de miel, como mantuvo su valor costo, no hay ajuste. Y en cuanto al valor de la manzana, dice que su valor neto realizable es de 480.000. Su valor neto realizable es 480. Lo que significa que tenemos que considerar valor contable, que sería la tarjeta de existencia, la que me da este dato, 1.513.580, y en el caso del valor neto realizable sería 480 por cada unidad, y el saldo que me quedó en el caso de las manzanas fue de 2.600. 2.600 por 480 cada unidad sería 1.248. La diferencia deterioro se reconoce acá como deterioro de mercadería por 265.580,
contra la disminución de la mercadería por 265.580. Finalmente dice que el socio Rojas efectúa un retiro en efectivo por 300.000 pesos, por lo tanto aplicamos la cuenta particular del socio contra caja por 300.000 pesos. Tenemos un documento protestado correspondiente a la venta correspondiente al depósito del documento por cobrar del día 30 de agosto de 3.712.800. Este documento protestado queda registrado en el TEBE y el banco se encuentra disminuyendo por 3.712.800. Además, se realizó una provisión del impuesto a la renta una vez que teníamos los antecedentes, por lo que al considerar en este caso una estimación de ingreso menos costo menos gastos, tenemos un impuesto de 1.920.341. Entonces acá pusimos impuesto a la renta contra provisión impuesto a la renta por 1.920.341. Siempre es importante verificar que el debe y el haber estén sumando lo mismo. Después de realizar el libro diario, realizamos en este caso el libro mayor, o también conocido como las cuentas T, para poder identificar cada una de las cuentas con sus respectivos saldos y elaborar el estado de situación financiera. Entonces acá tenemos el balance de 8 columnas en donde se menciona los saldos. Por ejemplo, caja terminó con un fondo de 3 millones, el fondo fijo por 100.000, el Banco Estado por 7.545.690. Tenemos los clientes, estimación de deudor incobrable, mercadería, IVA crédito, PPM, documentos por cobrar, documentos protestados, anticipo de sueldo, bien raíz, entre otras. Entonces están todas las cuentas del balance. Estas cuentas van a tener que ser ubicadas en el balance clasificado. Por lo tanto, voy a tener que indicar si son activos corrientes, no corrientes, pasivos corrientes, no corrientes, si son cuentas del patrimonio. En el caso de la cuenta del efectivo y equivalente al efectivo, consideramos la suma del saldo de la cuenta caja, fondo fijo y Banco Estado, lo que da un total de 10.645.690. Deudores comercial y otras cuentas por cobrar corrientes, tenemos al cliente menos la estimación de deudor incobrable, es decir, 11.228.840 menos los 393.009 pesos. Y además consideramos el documento protestado que provenía de uno de nuestros clientes por 3.712.800. En el inventario consideramos la cuenta de la mercadería por 2.835.040 pesos. Los activos por impuestos corrientes consideramos IVA crédito PPM por 120.387 y 53.200. En el caso de la propiedad, planta y equipo, consideramos el bien raíz, la maquinaria, el mueble, menos las depreciaciones acumuladas de la maquinaria, depreciación acumulada del bien raíz y menos la depreciación acumulada del mueble, quedando en un saldo de 16.590.000. La suma del total del activo corriente más el no corriente corresponden a 44.792.947. En el caso de los pasivos, las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, consideramos los proveedores, letras por pagar, consideramos los acreedores. Total de 7.937.300. Pasivos por impuestos corrientes, tenemos en este caso la retención del impuesto que quedó pendiente por pagar de 20.154. Pasivos relacionados con los empleados, tenemos en este caso AFP, instituciones de salud por pagar, remuneraciones por pagar. Entonces, en total, tenemos 4.776.000. Y la provisión del impuesto a la renta por 1.920.341. Pasivo de largo plazo no tengo. Capital social
consideramos 25 millones. Otras participaciones en el patrimonio, esas otras dejamos las cuentas obligadas del socio, que quedó pendiente por un valor de 1 millón, y la cuenta particular del socio por 300.000, que disminuyen el patrimonio. Reservas de revalorizaciones por 678.625 y finalmente la ganancia o la pérdida del ejercicio, y la suma del total pasivo más el total del patrimonio corresponden a 44.792.947. Entonces el total del activo es igual al total del pasivo y patrimonio. En cuanto al estado de resultado, consideramos por ejemplo el ingreso de actividad ordinaria, que son las ventas, menos el costo de venta. Agrupamos todos los gastos de administración, como gastos notariales, remuneración, aporte patronal, movilización, gastos básicos, material de aseo, honorario, material de oficina, teniendo un total de 5.682.542, y otros gastos, que serían los deudores incobrables, depreciación, deterioro del mueble, deterioro de mercadería, por 1.646.714, quedando una ganancia antes del impuesto de 7.681.364, menos el impuesto del 25%, queda una ganancia de 5.761.023, que eso es lo que se pasó directamente al ítem del patrimonio, y que también lo podemos visualizar en balance de 8 columnas, en donde se indica que la diferencia entre ingresos menos egresos son 5.761.023. Con eso podemos dar por terminado el ejercicio para hacer una breve demostración de algunos ajustes de revalorización y también algunos ajustes que se realizan al 31 de diciembre.